Hola, muy bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Si necesita hacer un negocio fiduciario, acuda a Piensas, su primer estructurador fiduciario. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Juan José Parada, abogado especialista en Derecho de los Negocios y máster en Asesoría Jurídica de Empresas, con experiencia de 30 años en los sectores financiero, real, de servicios públicos, justicia y minero energético. El tema que nos ocupa con el doctor Parada hoy es titularización en el sector eléctrico. Muy bienvenido, doctor Juan José. Doctora Angélica, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Un agradecimiento a usted personalmente y a nuestros colegas de la firma Suárez y Gómez. Muchas Mil gracias por la invitación. Encantados de tenerlos por acá y pues claramente el tema es de bastante interés para nuestra audiencia. En otros cafés fiduciarios hemos hablado de los temas de procesos de titularización, que es un aspecto del mayor interés de las fiduciarias, pero hoy nos vamos a ocupar de algo que es muy puntual, que no conocemos, y es la titularización en el sector eléctrico. Doctor Juan José, primero, antes de, para darle contexto a nuestra audiencia, ¿qué es la titularización de activos del sector eléctrico? Bueno, doctora Angélica, pues frente a esa pregunta, yo creo que la respuesta es importante dar un antecedente rápidamente para nuestros televidentes y las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. La titularización en Colombia no es algo novedoso, por el contrario. Es un instrumento financiero que viene desde la década de los 80, tomando un mayor auge en la década de los 90 a propósito de la crisis económica doméstica que sufrió Colombia a finales de los años 90 y que surgió como un mecanismo en ese momento para efectos de poder sacar de la crisis que padecía Colombia a un sector o a dos sectores muy importantes que al final son los que jalan en la economía de un país: el sector financiero y el sector de la construcción. En esa época, a propósito de la caída del UPAC, por la declaratoria de inconstitucionalidad que en su momento profirió la Corte Constitucional, surgió una nueva legislación que fue la famosa Ley 546, la Ley de Vivienda de aquel entonces. Y la Ley de Vivienda de aquel entonces crea o regula o legisla, mejor el legislador, regula y legisla sobre la titularización en ese momento para las carteras hipotecarias. De acuerdo. De tal suerte de que los bancos pudiesen en un solo momento ceder ese activo que le rotaba 15 o 20 años a unas sociedades creadas en ese momento bajo la misma paraguas de la ley, que eran las sociedades titularizadoras, para efectos de llevar esos flujos empaquetados en unos títulos y llevarlos al mercado de capitales. Eso permitió, y con esto redondeo la respuesta, doctora Angélica, eso permitió dos escenarios. Primero, que los bancos lograran obtener una liquidez, anticiparla. De todos esos flujos futuros. De todos los flujos, y eso permitió que hubiese liquidez en el mercado financiero para dinamizar el crédito y por ende la construcción. Eso podríamos entender que es la titularizadora. Así inicia en Colombia el instrumento financiero de la titularización. Y a lo largo de los años ha venido migrando o se ha venido desarrollando otra clase de activos subyacentes, no solamente carteras hipotecarias. Ok. Particularmente titularización de flujos futuros derivados de contratos de electricidad, que es lo que supongo es el activo subyacente en un proceso de titularización. ¿Se han hecho titularizaciones de esa naturaleza? No, doctora, en Colombia no se ha dado. Este es el primer ejercicio que se está llevando a cabo. No existe antecedente en Colombia de una titularización de flujos del sector de energía eléctrica en cualquiera de los agentes de la cadena. Lo que se ha dado en Colombia, y de pronto retomo un poquito la última parte de la respuesta anterior, es titularización de carteras hipotecarias, posteriormente de carteras comerciales, crédito de consumo, crédito de vehículo, libranzas y proyectos inmobiliarios. En Colombia no hay antecedentes. Ok, perfecto. En ese sentido, doctor Parada, ¿cuál es la mayor dificultad que usted advierte frente a futuras titularizaciones derivadas del sector eléctrico colombiano? Pues mira, fíjate que cuando se inició esto por parte nuestra a pensar hace ya muchos años en que si en Colombia fuimos capaces de titularizar en medio de una crisis económica,
flujos de cartera hipotecaria, posteriormente evoluciona el mercado y el inversionista se vuelve muy resiliente a seguir invirtiendo en títulos con otra clase de activos, empezamos a pensar, valga la redundancia, de que efectivamente algo interesante que podría llevarse a cabo era titularizar de flujos del sector eléctrico. ¿Y por qué razón? Porque encontramos unas características, doctora Angélica, que tiene nuestro sector eléctrico, a diferencia incluso de sectores como el sector hipotecario, donde los riesgos incluso son mayormente mitigados y mitigables. ¿De acuerdo? Todos sabemos que la titularización es un negocio de riesgos como tal. Y al final del día nos dimos cuenta que efectivamente, para efectos de titularizar flujos del sector eléctrico sin antecedente en la historia de Colombia, pues se daban tres condiciones importantes. Tenemos un sector absolutamente regulado en todos los agentes de la cadena, vigilado por el Estado colombiano y con unas reglas de juego claras. No obstante, las grandes dificultades que se han presentado, hoy en día, tengo que decirlo con muchísima franqueza, es efectivamente la situación de los mensajes que el gobierno ha venido dando, no solamente sobre el sector de energía eléctrica y el sector minero energético, sino sobre todos los sectores. Entonces, fíjese, doctora Angélica, que nosotros, a diferencia de lo que íbamos a pensar, que esto, cuando empezamos a estructurar estos proyectos, íbamos a tener que tener un desgaste en la explicación de lo que era una subestación, una línea de alta tensión, un contrato de compraventa de energía a largo plazo. Fíjese que la gran pregunta que nos han hecho se ha vuelto jurídica. Dígame cuál es el riesgo regulatorio. ¿En qué momento el Estado puede cambiar abruptamente las reglas de juego? Y esa ha sido la principal dificultad que se ha sorteado con unas verdaderas matrices de riesgos de lo que es el sector desde el punto de vista de su regulación, que es algo muy estable que da seguridad jurídica. Afortunadamente, digamos que esa seguridad jurídica permite pensar que a futuro se estructure un proceso en ese sentido, porque supongo que va a ser a muy largo plazo, teniendo en cuenta la proyección de los flujos futuros derivados de los contratos. Sí, fíjate lo siguiente. Lo primero que tengo que decir es que en este momento ya, en nuestra calidad de estructuradores de estos negocios de titularización del sector eléctrico desde el punto de vista legal y regulatorio, ya estamos en este momento trabajando en 3 casos de negocio. La idea que se tiene y el proyecto en cuanto a nuestro cronograma es poder salir con las primeras emisiones al final de este año, principios del próximo año. ¡Excelente! Claro, lo que sucede es que efectivamente como son flujos de largo plazo, por ejemplo, los flujos en el sector de generación, en contratos bilaterales de compraventa de energía, o los flujos que remuneran las líneas de transmisión, son flujos a muy largo plazo. La estructura nos está dando unos títulos cuyo periodo de maduración estamos hablando de alrededor de entre 10 y 15 años. Pero sí los casos de negocio que ya hemos venido avanzando en 2 casos muy concretos, la idea es salir a finales de este año con la primera emisión que haga Colombia con títulos de deuda privada al mercado de capitales como activo subyacente, considerando flujos del sector eléctrico. Bueno, pues muy bien, doctor Parada, y en ese sentido lo estarían trabajando por intermedio de un patrimonio autónomo de una sociedad fiduciaria o con la sociedad titularizadora. En este momento, nuestra firma de abogados y banca de inversión, que cumplimos las dos funciones, somos los aliados estratégicos con la sociedad titularizadora colombiana S.A. Se está pensando ir con la sociedad titularizadora y, por supuesto, como estructurador financiero en esa trilogía de partes está la Financiera de Desarrollo Nacional. En este momento, hemos tomado ese liderazgo, somos esos 3 actores para llevar a cabo la primera emisión, o emisiones, ojalá sea así, doctora Angélica. Claro que va a ser así, van a ser renta fija, con calificación, me imagino, o van a tener un componente variable, no. Los títulos a emitir. Muy buena pregunta. Esos títulos van a ser títulos renta fija. Okay. Y por supuesto sometidos a todas las reglas de calificación, porque ustedes saben que en Colombia pues el apetito de nuestro pequeño mercado capitales se torna más hacia la calificación del título AAA, y estamos trabajando para que estos títulos salgan con la calificación AAA y con una rentabilidad que estamos pensando del orden de un IPC más 6.5%. Esos son más o menos los cálculos preliminares. Muy bien, pues muy atractiva rentabilidad. La semana pasada vi que la Bolsa de Valores de Colombia, independientemente de que esté en el NUAM con Chile y con Perú, reportó un crecimiento
superior a esas otras dos bolsas. ¿Ustedes van a colocar esos títulos en el NUAN, o sea, en la fusión de las tres bolsas, o solamente van a colocarlos a través de la Bolsa de Valores de Colombia? Esa es muy buena pregunta. En este momento el proyecto está para ser colocados esos títulos a través de la Bolsa de Valores de Colombia, solo el mercado local, para efectos de dinamizar productos que hemos testeado, apetito de inversión. Por supuesto. Hay apetito frente a ese activo. Normalmente lo que nos pasa es que no hay en qué invertir. Doctora Angélica, usted lo acaba de decir. Fíjese que ese es muy buen punto el que usted toca. Efectivamente, mire. Sí. El mercado de capitales, cuando empezamos a testear esto en su prefactibilidad del proyecto con estos tres actores que señalé anteriormente, el mercado de capitales decía, oiga, qué bueno que ustedes traigan ese tipo de activos. En Colombia no tenemos más y la verdad estamos ya, pues, digámoslo en el sentido coloquial, aburridos de estar invirtiendo en títulos tan interesantes como son activos subyacentes hipotecarios, cartera de libranza. Qué bueno que se estructuren instrumentos financieros estructurados como es la titularizadora, cuando tiene unos activos tan rentables, tan estables, tan regulados, tan estables, valga la redundancia. Eso va a permitir, y esa es la apuesta que tenemos, de que esto ayude a dinamizar un poquito más nuestro mercado de capitales. Excelente, o sea, cumple con las dos funciones, porque es apalancar el sector eléctrico de una parte. Por supuesto. Pero de otra también generar nuevos activos que en los que inviertan, los que normalmente invierten en el mercado de capitales colombiano y así propender por su crecimiento y su desarrollo. De acuerdo, doctora Angélica. Bueno, muy bien. En ese sentido, doctor Parada, ¿cuál ha sido el interés preliminar que ha mostrado el mercado de capitales frente a estos nuevos activos subyacentes, dado que son diferentes a lo usual que usted nos acaba de mencionar, que efectivamente va a ser la primera emisión soportada en este tipo de activos? Vea, doctora Angélica, le cuento lo siguiente y le doy un breve contexto a la respuesta a su pregunta. Mire, el sector eléctrico colombiano, yo quiero aquí aprovechar la oportunidad en este espacio tan importante para manifestarles. El sector eléctrico colombiano es de los sectores de las cosas que hay que mostrar en Colombia. Es un sector absolutamente claro, con unos jugadores absolutamente responsables, con unos actores que han cumplido su función, y eso tiene una razón de ser. Y es que desde hace ya 31 años, con la reforma que se dio en su momento, con las leyes 142 y 143, que fueron las grandes reformas que se dieron después de que Colombia pasó el apagón del año 92, que nunca más volvió a pasar, eso tiene una razón de ser. Sí. Se fortaleció nuestro sector eléctrico colombiano. En este momento, la gran virtud es que ahí tú encuentras el círculo virtuoso de los jugadores del sector público haciendo lo que le toca y el sector privado haciendo lo que le toca. Cuando se logra esa mistura, dan esos resultados. Claro. Con ese contexto, doctora, los inversionistas, los primeros testeos que se han hecho con los tres actores que señalaba anteriormente es, hay un apetito. Interesa el sector eléctrico a pesar de los mensajes que no dejan de ser, y hablemoslo claramente aquí para nuestros televidentes, hombre, no dejan de ser más allá de mensajes. Mensajes que no obstante, y todos los que están en este mercado de capitales y de inversión, pues son mensajes que generan ruido, que generan cierta inquietud, pero no obstante el inversionista también es racional y razona desde el punto de vista de que sabe que es un sector estable, que son flujos estables y que son flujos que realmente gozan de seguridad jurídica y que a pesar de los mensajes a veces que generan cierta inquietud y confusión, pues es un sector que ha sido resiliente, y concluyo con esto, es un sector que a pesar de grandes problemas que tenemos frente a los cambios climáticos que nos pegan de manera directa por la misma condición geográfica que ocupa en nuestro país en el hemisferio, pues efectivamente nunca hemos permitido pues que se consolide o se logre un apagón como nos pasó hace ya 30 años. Y eso es producto del diseño institucional. Bueno, esa es una buena noticia y digamos que rompe con el paradigma de las amenazas que además recibimos recientemente respecto de la baja de las hidroeléctricas, la disminución en la generación de energía, los problemas de algunas generadores o algunos comercializadores, mejor, de energía eléctrica a nivel nacional. Yo hice un café fiduciario hace unos días con la presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia. Claro.
Ella manifestó que la bolsa está trabajando con la CRE en el tema de poder comercializar esos contratos de energía a través de la bolsa mercantil. Creería yo que ese también puede ser un escenario interesante para el tema de la derivación de esos flujos futuros que van a incorporarse como activo subyacente de la titularización. Claro, doctora, esa es muy buena noticia lo que usted acaba de señalar y eso complementa. Yo aquí quiero agregar lo siguiente. El instrumento estructurado de la titularización, en este caso los flujos del sector eléctrico que estamos estructurando, valga la redundancia, es una alternativa más de financiación que se le ha querido presentar al sector eléctrico. Por supuesto. Y esto juega y es un mercado que al final el instrumento saldrá exitoso si y solo si se pueda competir elemental con el tema de tasa. Claro, es como digamos, la comparación que siempre hace quien requiere recursos de cuánto le sale financiarse con el sector intermediado, es decir, bancos, lo normal. Correcto. O financiarse a través del mercado de capitales, que siempre resulta un poco más tedioso desde el punto de vista del proceso, del tiempo, de la costumbre misma que tiene quien se necesita financiamiento, de no acudir al mercado de capitales, siendo un instrumento tan valioso, tan, digamos, tan tailor-made, porque se puede diseñar de acuerdo con las necesidades de apalancamiento para cada uno de las industrias que acude a hacer una estructuración de un proceso de titularización. Correcto, correcto. Es más elaborado. Claro. Pero el sector puede encontrar una alternativa diferente al mercado financiero y esta propuesta que tiene la bolsa mercantil, pues efectivamente se vuelve también interesante y complementa estos escenarios. Al final lo que uno está buscando acá, y yo con esto quiero darle un contexto también a esa presentación que hace usted, mi doctora Angélica, y es el sector eléctrico en este momento necesita seguir creciendo. Y yo lo concluyo de esta manera, mire, hay algo en la vida que una sociedad necesita y es uno de los ponderadores que determina que se está desarrollando o no la sociedad y son los kilovatios hora. El kilovatio hora jamás será decreciente. Una sociedad en desarrollo y en crecimiento, lo que más demanda es kilovatio hora. Es más, es uno de los factores que califica el crecimiento de una sociedad. Sí. Entonces, el sector eléctrico en Colombia necesitamos crecer en generación. Vamos a tener problemas de generación de energía. De acuerdo. Necesitamos crecer en el aumento y en la construcción de las redes de transporte. Estamos ya en unos problemas con redes de transporte que no se han venido construyendo las que se necesitan. ¿Eso qué quiere decir al final del día? Que el sector necesita recursos. Claro. Y baratos. Exacto, para poder seguir su línea de crecimiento. Este modelo de financiamiento es únicamente para las empresas generadoras de energía eléctrica tradicional, verbigracia hidroeléctrica que genera kilovatios o térmicas que también hay, o también comporta a la energía fotovoltaica. Mire, esa es una pregunta muy clave. En este momento, el proyecto de la titularización lo hemos enfocado principalmente en tres agentes de la cadena. Los generadores, independientemente de la tecnología con la cual produzcan la energía, llámese hidráulico, correcto, renovables y por supuesto los térmicos. No estamos distinguiendo generadores principalmente. El otro escenario que estamos viendo son los transportadores de energía, es decir, los que nos ayudan a los que tienen las autopistas por donde circula la energía, los dueños de las torres, de las redes. Ellos también estamos enfocándonos, de hecho los primeros casos de negocio los estamos desarrollando frente a un transportador y frente a una empresa de generación, curiosamente solar fotovoltaica. Y por supuesto también estamos enfocados en las empresas distribuidoras de energía, es decir, las empresas que nos llevan el servicio a nuestras residencias, a las industrias. Y eso tiene una razón de ser. El mercado, por ser un producto nuevo, pues quiere ser un poquito prudente frente al riesgo. Claro. Y la generación es un negocio que tiene mitigados los riesgos. Lo mismo la transmisión, más inclusive, porque son ingresos regulados que vienen dados desde la misma comisión de regulación que los oficializa. Sí. Y hay un gestor del mercado que es XM que recauda y paga. Y por supuesto a las distribuidoras, que también ellas tienen redes de media y baja tensión. Allá nos estamos enfocando básicamente, doctora. Bueno, excelente, porque comporta todo, digamos que todo en la cadena. Gran parte. Sí, bueno, súper bien.
Doctor, para el apetito o la estructuración de este proceso, ¿hacia dónde se está enfocando? Es decir, ¿a qué eslabones de la cadena del sector eléctrico? Le complementaría la pregunta anterior y soy concreto. Generación, transmisión y distribución. A ellos Generación, inicialmente. transmisión y distribución. Bueno, pues me parece que ahí está, digamos, comprensivamente abarcando a casi todos los actores de la cadena. De acuerdo. En este proceso que están estructurando, que me parece de la mayor importancia, ¿han contemplado para una segunda fase, sin obviamente menospreciar a la titularizadora, ni mucho menos porque excede la labor que realiza, hacerlo a través de fideicomisos? Lo digo pues porque este espacio es Café Fiduciario y siempre propendemos por el negocio fiduciario, y pues me parece importante darle también cabida a las fiduciarias para que se vuelvan agentes de manejo de un proceso de esta naturaleza. Sí, no, por supuesto. Mira, todos sabemos, o mejor, nuestros televidentes, precisémosles de lo técnico, la doctora que es una excelente abogada en Derecho Financiero. Gracias. La legislación en Colombia permite y faculta a las sociedades fiduciarias para desarrollar procesos de titularización, lo cual quiere decir que las sociedades fiduciarias también, esto es un mercado en competencia y, por supuesto, ¿por qué estamos en este primer escenario? Porque este fue uno de los actores con los cuales se alinearon los escenarios para dar inicio. Pero esto, por supuesto, en la medida que esto vaya avanzando y, por supuesto, las sociedades fiduciarias, por facultad legal, pueden hacer procesos de titularización, cualquiera que sean los activos a que bien tengan y llegar a estructurar proyectos de esta naturaleza. Bueno, es importante para que ellas también vean que hay una nueva oportunidad de negocio, porque definitivamente, mirando esta mañana las cifras de Asofiduciaria respecto al crecimiento de las fiduciarias, que ha sido muy valioso durante este año, ya llegaron a 1.000 billones de activos administrados, lo cual es muy representativo. Me parece que es importante que también se contemplen este tipo de negocios como nuevas alternativas de generación de ingresos para las sociedades fiduciarias. Sí, no, de acuerdo, por supuesto, y tienen toda la facultad legal para hacerlo desde todo punto de vista. Bueno. Bueno, doctor Parada, mil gracias por acompañarnos. Ha sido muy ilustrativo lo que nos acaba de explicar. Y muy bienvenidos a las sociedades fiduciarias a que se interesen en este nuevo escenario de negocios. Doctora Angélica, muchísimas gracias a Suárez Gómez, a usted personalmente, gracias. Y por supuesto a nuestros televidentes y los que siguen por redes sociales estos interesantes espacios de discusión de temas de negocios, de derecho financiero, bursátil, y bueno, pues mil gracias por esta amable invitación. Ok.